Información urgente con Alpio Costa que nos cuenta qué está pasando con esta ola de calor. ¿Hay alerta amarilla? Alpio, buenas tardes. Hola Hugo, hola, muy buenas tardes a todos los presentes. Sí, estamos en alerta, es más, te digo que en la última hora de domingo el Servicio Meteorológico Nacional para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires elevó el nivel a naranja, ¿sí? Lo que eleva el nivel de riesgo un peldaño más y es para tomarlo en serio. Por ahora la situación es alerta amarilla en grandes partes del centro del país y alerta a nivel naranja solamente para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero eso se va a renovar en cualquier momento, a última hora de la tarde. O por supuesto alertas por altas temperaturas, nivel amarillo, naranja, esperemos que no pase a rojo en el transcurso de hoy o mañana, oficiales del Servicio Meteorológico Nacional. Lo cierto, Hugo, es que nos adentramos en la parte más dura de esta ola de calor, que es el día martes y el día miércoles, con valores de temperatura mucho más altos de lo que han sido los últimos días, que ya de por sí han sido altos. Claro. ¿Y a qué se debe este pico de alta temperatura? Mira, tiene que ver con una circulación, ¿sí?, que está viniendo y trayendo en forma persistente viento del norte y calentando todo el país. Llamativamente el norte argentino, las provincias del norte están con temperaturas bastante más bajas, producto también de toda la cobertura nubosa y las lluvias que, por ejemplo, hemos visto que han afectado en la provincia de Corrientes. Entonces, por decirlo en manera muy simple, el centro del país está sin nubosidad, sin nubes. El sol calienta mucho más todavía y por eso estos picos de temperatura los espera el centro de la Argentina y no el norte, ¿sí? Más allá de algún grado más, algún grado menos durante el transcurso de los días, insisto que entramos ahora en la parte más dura de esta ola de calor, que son las próximas 48 horas, no solamente acá en Buenos Aires, sino en todas las provincias del centro. ¿Estamos comenzando un verano más cálido que los anteriores? No, todavía no, porque te digo que el alivio que ya tiene fecha y hora de llegada y que va a estar llegando prácticamente con el brindis de Año Nuevo, va a traer un bajón de temperatura muy marcado que se va a sostener por lo menos toda la primera semana de enero. Yo estaba viendo la perspectiva a mediano plazo de los próximos 14 días hace un rato y te digo que no se ven temperaturas a partir del 1 de enero, no se ven temperaturas más allá de los 31 32 para Buenos Aires, por lo menos hasta el 11 o 12 de enero. Así que hay que resistir este último tramo del 2025, pero por lo menos el 2026 empieza tranquilo. Alpio, y en estos días que también decís que prolongás un poco más el pronóstico, ¿hay expectativa también de alguna lluvia que pueda apaciguar también un poco tanto calor? No, justamente no. Generalmente, ustedes saben que generalmente los meteorólogos hablamos de que hablamos de tormentas, de lluvias cuando viene un frente. ¿Por qué? Porque interactúa el aire frío con el aire cálido. Bueno, el frente que esperamos para el año nuevo podría generar tormentas si hubiera la humedad necesaria, pero está seco el ambiente en términos generales. De hecho, cuando la temperatura está muy alta no estamos teniendo sensación térmica y justamente por la falta de humedad es poco probable, muy poco probable que se activen lluvias y tormentas cuando llegue el frente hacia el cierre de miércoles, arranque de jueves. Por lo tanto, no se esperan lluvias. Generalmente las lluvias traen un alivio muy temporario, no son las responsables del alivio definitivo. El alivio definitivo te lo trae un frente, mucho más cuando es un potente frente como el que esperamos durante el cambio de año, así que no queda otra que esperar hasta el cierre de miércoles, arranque de 1 de enero, para poder recibir el alivio que va a venir con ráfagas, ¿sí?, en la madrugada del sur y con bastante viento del sur, así que atención con ese dato también a la hora de tener la mesa de Año Nuevo afuera, ¿no? Alpio, nos quedamos tranquilos que lluvia por lo menos para Año Nuevo no vamos a tener. Pero preguntarte en línea lo que preguntaba Hugo, ¿será un verano tropical? Digo, ¿nos pueden llegar a sorprender las lluvias que tuvimos hace unos días atrás con esa intensidad? Bueno, mira, eso, por ejemplo, la lluvia del día martes, que no la esperábamos puntualmente, es un tipo de tormentas típicas de verano. El nombre técnico es tormentas de masa de aire, pero más allá de eso,
son típicas tormentas de verano que se forman en un aire muy inestable y sumamente cálido y húmedo, bien tropical, como vos decís. Esas tormentas puntualmente, saber si van a ocurrir, dónde y cuándo es imposible, no se pueden pronosticar. Lo que se pueden pronosticar son las condiciones que pueden llevar a esas tormentas, pero no es posible precisar con suficiente antelación a qué hora y dónde exactamente. Por eso nos sorprendió en el cierre de Marte las imágenes que vimos, que además tienen otra característica. Esas tormentas se mueven muy despacio, por lo tanto descargan muchos milímetros en el mismo lugar y puede generar lo que lamentablemente vimos al final del día, ¿no? Sí, en 3 partidos concretamente, sobre todo en el de San Martín, con inundaciones muy focalizadas, claramente, más allá de otros reclamos. Alpio, muchas gracias por el contacto. No, por favor, un placer. Bueno, hablamos de la ola de calor y hablamos de los cuidados, sobre todo por la piel, los rayos UV y el sol tan fuerte que genera daños. Y entonces Ricardo Galimberti, como dermatólogo, nos va a traer algunas recomendaciones. Y también sobre la alimentación está Carolina Pesone, que es nutricionista. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, gracias por la invitación. Si tuvieras que dar algunos tips o recomendaciones, sí, tenemos bastantes. ¿Por dónde arrancamos? En principio, reconocer que nosotros hemos trabajado mucho para hacer que la piel declararla el órgano más grande de la economía. Y justamente esta es la que trabaja mucho en todo lo que es la homeostasia de las temperaturas. Y entonces participa permanentemente. A la gente hay que hacer una serie de recomendaciones. Siempre hablamos no solamente de las temperaturas, sino de la radiación solar. Es decir, por supuesto, el sol es el que va a dar una mayor facilidad de aumento de la temperatura, la falta de nubes, todo lo que se comenta, ¿no es cierto? Y la gente acostumbra en esta época a estar expuesta en la playa. Y ese es quizás el peligro mayor, no solo de grandes, sino de chicos, porque la radiación solar tan intensa como la que está ahora es la que más desnaturaliza las células de la piel. Lo voy a aclarar. Es el momento en que la radiación solar desde chiquito en adelante provoca quemaduras y esa es la marca futura para hacer cáncer de piel. Mira vos. Por consiguiente, en el verano es cuando más hay que insistir que se tiene que usar no solo el protector, sino los horarios. La gente va a la playa en los horarios peores para nosotros, para ellos mejores. Pero recomendarles a lo mejor el sol tardío, lo que yo llamo como sol tardío es cuando, para una cosa práctica, cuando la sombra que dibuja nuestro cuerpo en la arena es más grande que la altura, ese sol es muy bueno. Claro. Ese sol no el del da mediodía, pigmentación, el cenital, el que no... Claro, da pigmentación, no es cancerígeno, no genera alteraciones de envejecimiento cutáneo, pero claro, a esa hora 5:30, 6 no es la hora que va la gente a la playa. Pero bueno, hay que recomendarle eso y a veces los días son largos y se pueden aprovechar más con estas temperaturas. Claro, ¿no? claro. O sea que habría que evitar el sol de 11 a 15 por lo menos. A 16, yo diría en este momento. A 16. A Okay. 16. Y sí. Siempre con protector. Claro, el problema del protector, está bien la pregunta, porque la gente cree que se pone una sola vez y ya está, o la gente utiliza algún protector que dice resistente al agua. Yo quiero aclarar que no existe ningún protector que resista al agua, es decir, lo que resiste al agua es la base, que queda media grasosa, pero el principio activo desaparece. Por consiguiente hay que utilizar el protector solar cada hora y media, que no es algo habitual que la gente esté preocupada por eso, ¿no? Claro, claro. Porque si no, no tiene la protección permanente. Entonces buscan un número alto. Así sea alto el número, bajo, cada hora y media hay que volver a ponerse el protector solar. 50 es el que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Eso le iba a preguntar, doctor. ¿Cuál era el factor ideal? Y preguntarle cuándo un lunar pasa a ser tomado como riesgo. Digo, ¿cuándo me tengo que preocupar? ¿Qué aspecto tiene que tener el lunar? Bueno, en general sería bueno aclarar que el estudio más importante que se ha generado en los últimos años con estas máquinas de última generación para los lunares hace una detección temprana de uno de los cánceres más peligrosos que tiene el ser humano, que es el melanoma. En principio lo que importa es el antecedente genético. Los melanomas
mayormente se desarrollan en piel sana. Y los lunares es un factor predisponente para aquellos que el papá o la mamá, los consanguíneos directos que hayan tenido melanoma. Ajá. Es decir, y lo importante, la gente conoce el famoso ABCD, ¿no? La simetría, el borde, el color, el diámetro, que lo practica en su autoevaluación. Eso es bastante útil. Pero hoy en día, con estos aparatos tan exactos para poder hacer la prevención temprana, todos los servicios de dermatología, todos los dermatólogos tienen lo que se llama dermatoscopio y permite entonces ver los mínimos cambios que hacen que el lunar tenga que variarse. Es decir, eso es más importante, porque a veces decimos, no, es el color. Bueno, por supuesto que si sangra ya es un problemón, ¿no? Es decir, estamos ya en un diagnóstico certero. Pero estos dermatoscopios que tienen todos los dermatólogos y permite hacer muy tempranamente el diagnóstico y siempre hay que ir entonces a hacerse notar y revisar los lunares. Y Carolina, en cuanto a nutrición, ¿qué recomendaciones? Porque Sí, imagino que la hidratación es como la clave. Primero Incluso y para el cuidado de la piel, ¿no? Seguro, la piel se expresa todo lo que comemos, que no hay nada que sea un nutriente solamente para la piel, es toda una alimentación saludable, eso, sobre todo la hidratación, ¿no? Y en esta época lo que mejor hidrata son las frutas, las verduras, crudas, cocidas, como más te guste, pero siempre bien variado durante todo el día para tener una buena hidratación y que se vea reflejado en la piel. Y ya que estamos, la vitamina D, que aunque ahora no hay problema porque en cualquier momento podemos estar al rayo del sol, pero sí en los horarios, como dice el doctor, sí, es lo importante. Y también, de paso, le preguntamos al doctor si el factor protector para la piel influye en la absorción de los rayos del sol para la producción de la vitamina D. Sí. Es decir, lo que pasa es que la vitamina B se sintetiza muy rápido. ¿La B o la D? La D. La D, perdón, ¿qué dije? La B me parece. La D, sí. me equivoqué. Sí, la D, perdón. Es decir, se sintetiza muy rápido. Por consiguiente, es muy difícil que un protector solar impida, porque no tiene una duración de 24 horas, es una duración efímera, 1 hora, hora y media. Sí. Y con poquito tiempo que la piel esté expuesto al sol, enseguida sintetiza la vitamina D. Bien. Cuando hay fallas en la vitamina D es por un problema del individuo, por eso ahora se mide la hidroxivitamina D para ver cuánto está, y en ese caso se le agrega la vitamina D porque es una falta de absorción o de preparación. O sea, pero que el protector solar no es negativo para esto. No influye. Bueno, y además hay alimentos que tienen vitamina D. A ver, claro, por ejemplo, la yema de huevo. Claro. Siempre y cuando no sean huevos tan industrializados, ¿no? Claro. Que siempre todo lo que eso? Y bueno, hay que buscar, preguntar en el mercado. Generalmente tienen un valor un poquito más elevado, ¿no? Como todo. Pero... Y una pregunta que creo que la pueden responder ambos, porque hablamos de un poco el cuidado de la piel y después también la hidratación, que van de la mano. Pero ¿qué pasa también a la hora de hacer actividad física? Porque está haciendo mucho calor y, por ejemplo, no sé, la gente que sale a correr, capaz opta por salir temprano a la mañana, donde está un poco más fresco, y no salir a la tarde. ¿Cómo medimos eso en el sentido, por un lado, para la nutricionista en la hidratación y después para el doctor también en cuanto a la protección solar, teniendo en cuenta la transpiración de por medio? Seguro. La ingesta de agua, la hidratación está directamente asociado a la actividad física que vas a hacer y se multiplica el doble cuando realizás más actividad física. Si en estado de reposo o actividad moderada necesitas 2 a 3 litros en verano, si haces una actividad de 1 hora necesitas el doble prácticamente para poder hidratarte mejor y siempre con sales, ¿no? Es importante no solamente, no sé, por ejemplo, 2 litros de agua pura y después también alguna bebida hidratante que tenga sales. Claro, claro, las bebidas isotónicas. ¿No? Se le dice. Cuando uno hace mucho deporte, la transpiración va diluyendo el principio activo. Es decir, es conveniente cuando uno va a la playa colocarse el protector solar en la casa.
media hora antes o una hora antes. Entonces, gran parte de lo que se absorbe no se diluye con la transpiración. Pero si uno que está, los tenistas, estos campeonatos que se hacen prácticamente a unas temperaturas, llega un momento que ya no tiene el protector solar, porque lo diluye. Tampoco tiene mucho valor ponérselo, no va a parar el partido para ponerse un protector solar. Es un problemón. Y el doctor Sichero, que seguramente mañana lo vamos a llamar, porque también explica esto de la anatomía del cuerpo. La sangre creo que tiene un 60% de agua, ¿no? Claro. Y esa agua se evapora con la transpiración. Somos muy pocos los mamíferos que transpiran. Creo que el caballo, nosotros y un mamífero más es el que transpira. Esa transpiración, que es justamente para mantener la temperatura del cuerpo, genera pérdida de sangre, en definitiva, ¿no? Exactamente. Pero, y entonces por eso se desmayan los que tienen hipotensión o lo que tienen. Por eso, hay que reponerlo muy rápido, ¿no? Entiendo que dentro de la hidratación cabe el mate, cabe el café, el agua, bueno, las bebidas isotónicas. Sí, excepto bebidas alcohólicas. Claro. Clarísimo eso, ¿eh? Clarísimo eso. Tiene que ser, puede ser además, jugos de fruta. Expliquemos por qué las bebidas alcohólicas deshidratan. Claro, porque es mayor, es decir, la eliminación por vasodilatación. Claro. Primero hacen vasodilatación. Y cuando hacen la vasodilatación, entonces ustedes extravasan mucho más los principios activos. Yo pensaba... Además, el riñón necesita filtrar más todavía para poder eliminar todas esas toxinas. Claro. Tanto del alcohol y también de las bebidas de las gasificadas, ¿no? Las gaseosas tienen muchos productos, muchos aditivos. Por ejemplo, me contaba, ¿no? Un poco para llevarlo a la mesa, porque es importante hacerse los chequeos, ¿no? Correcto. Vimos el caso de Cablín y otro, el de un cantante también, que también tuvo infarto, un preinfarto. Claro. En fin, que la dilatación que produce el calor, que dilata los metales además, ¿no? Yo tengo un portón en mi casa que durante el verano rosa, ¿viste? En invierno es cierto, ¿no? Porque se dilata el metal. Se dilata, aunque sea 1 milímetro. Bueno, lo mismo pasa con el cuerpo humano, ¿no? ¿Me equivoco o no? Totalmente, bueno, no. Las arterias se dilatan, entonces es más proclive frente a esa dilatación que los ateronomas, ¿se llaman los? Sí. Es decir, lo que hay que... se disuelvan y puedan generar, digamos, dentro del flujo sanguíneo algún problema. El mensaje que siempre hay que tener... La medicina preventiva es mucho más accesible y mucho más económica que la medicina que tenemos que actuar. Claro. Y es el individuo el que tiene que tener ese concepto interno para hacerse los chequeos permanentes. Claro. A veces se confían y no hay que confiarse. No hay que confiar. Hay que ir. Ahora, inicialmente, ¿ustedes qué me dicen, no? Preguntas básicas, ¿no? ¿El cuerpo humano funciona mejor con el calor o con el frío? Porque esta es una gran pregunta que obviamente, por ejemplo, en Estados Unidos todos se van a vivir a la Florida. Claro. En la mía porque el frío trae consigo problemas respiratorios, ¿no? Arranco con ese tema, ¿no? Por ejemplo. Está muy buena pregunta. Yo es peor con el calor, pero quiero aclarar una cosa. Sí. Es decir, en Europa y en Estados Unidos se hacían los estudios de los que vivían en zonas frías y de los que vivían en zonas cálidas. Sí. La mayoría de los que tienen premios muy importantes son de zonas frías. ¿Por qué? Porque no pueden estar al aire libre por el frío y tienen que estar más tiempo. Y algo tienen que hacer adentro. Entonces leen. Muchos de los premios Nobel son entonces de zonas frías. Sí, es una enorme discusión. Una vez tuve una facultad, un tema sobre eso. Claro, los brasileros tienen las dos poblaciones. Claro. Es el Caixará y el Caipirí. El que vive en la playa y el que vive en la montaña. Sí. Generalmente el frío retrocede, es decir, hace que uno pueda tener que dedicarse con algo de la mente para hacer entonces, y eso le rinde más. Sí, también hay otros índices preocupantes en el frío, ¿no? No, por supuesto. Bueno, la salud depende de cada uno, ¿no es cierto? Sí. El que tiene todos... Digo, hablamos el otro día con gente de Islandia, de Noruega, países nórdicos que con menos luz tienen otras dificultades. Claro, seguro. Y bueno, también es la genética. Mucho frío, sí. La genética es clave. Es clave, ¿no? Es clave. O sea, la genética es clave, es decir, están aquellos que genéticamente toleran más el frío, otros que toleran más el calor y otros que son sanos. Pero ¿el calor puede estar vinculado a estado de ánimo en ese sentido por usted?
No, bueno, sí. Yo creo que los extremos, ¿no? Exactamente. Cuando hace mucho frío, Claro. mucho calor, ahí una de las cosas que se ánimos comentaba en los estudios, que aquellos que no tienen presencia ante la radiación solar, tenían entonces mayores dificultades y se deprimían más. Ahí está. Yo a propósito te voy a contar algo que viví yo estando... Pero que sea confidencial y un secreto que nunca contó. No, lo he contado, en Alemania. Sí. En Alemania, trabajando en la universidad. Cuando salía el sol, se paraban las clases y nos invitaban a tomar el micro para ir a la montaña y para tomar sol. Eso lo hacía la universidad. Claro. Lo hacía la universidad. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que cuando fui a estudiar me dice, mira, lo primero que tenés que llevar es un perramus o una cosa. Porque siempre hace frío, siempre tenés que abrigado y llueve siempre. Y el sol ahí no se ve casi nunca. Entonces, cada vez que había sol, salíamos todos. Bueno, Alemania. se habla mucho del carioca, que es más alegre, etcétera. Claro. También el paulista, ojo, porque el carioca Claro. dice que vive en Río. Sin embargo, yo conozco un montón de... Brasil, en general, obviamente, por esta cuestión del clima más tropical, y los países centroamericanos pareciera Correcto. que viven en otro ánimo, ¿no? Sí. Se En habla otro de ritmo. Los países nórdicos de la depresión que hay. Claro. A eso me quería claro. referir sin hablar... Exactamente. Pero ahí lo dijo el doctor. ¿Qué decías? No, yo te decía que cuando hace frío, nuestro organismo gasta más energía para Claro. poder subir la temperatura corporal. Claro. Y lo negativo es que te pide comida, necesitas comer Ah, más, ¿no? Tenés más hambre en invierno que en verano. Claro. Pero bueno, estamos más quietos también en verano, eso es verdad. Se compensa un poco, ¿no? Sí. Bueno. Es difícil de prestar. Y lo que pasa es que es así. Bueno, la próxima nos cuenta un secreto. No, está bien. No. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por mi ¿Quedó algo? ¿Una línea? No, Estamos bien. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a La Feliz, hablando del estado de